¿Seguís usando Apple porque te gusta o porque no podés salir del sistema? Es una pregunta bastante válida. Bueno, a ver, vamos a arrancar por validación social. O sea, vamos a recordar que la propuesta del diamante tenía 6 factores. El primero de todos, si empezamos arriba a la izquierda, es validación social. Ahora, ¿qué es la validación social? Pues voy a arrancar con algunas preguntas que me parece que son interesantes. ¿Seguís usando Apple porque te gusta o porque no podés salir del sistema? Es una pregunta bastante válida. Cuando deja de ser validación y empieza a sentirse como presión, ¿qué pasa? Y la otra es, ¿qué pasa cuando pertenecer ya no tiene ningún privilegio de ningún tipo? Cuando todo se terminó, pero antes era algo importante. Antes significaba algo para vos y ahora ya no significa más nada. ¿Y por qué la validación social es tan poderosa? Vamos a hablar un poco de ese tema en este podcast. Yo encuentro que hay 2 razones por qué la validación social funciona muy bien. Es seguro que hay más, pero básicamente tienen que ver con una cuestión de seguridad y una cuestión de pertenencia. Es, por ejemplo, hagámonos la siguiente pregunta, ¿no? Porque cuando hay varios que toman decisiones hacia un mismo lugar, suponemos que ellos deben saber algo. Es, por ejemplo, cuando veo a mucha gente en un restaurante o cuando veo un restaurante vacío, probablemente elija el restaurante que tiene mucha gente, a veces por más que tenga que hacer cola. ¿Por qué? Y la verdad porque lo que no queremos es equivocarnos. Entonces, cuando vemos que hay un montón de personas yendo hacia un determinado lugar, suponemos que ellos saben algo que yo no sé, al menos por ahora. Y la otra es, porque cuando vemos que otros ya se sumaron a la partida, asumimos que si nosotros también lo hacemos, vamos a ser aceptados por el grupo. Entonces acá entran 2 cosas importantes, que es la que dije antes. Una es tomar una decisión y no equivocarme, porque veo a muchos yendo hacia un lugar, no me voy a equivocar. Y la otra es que si veo que ellos están bien en un lugar, a lo mejor yo también quiero ser parte de ese lugar. Uno tiene que ver con la certidumbre y otro tiene que ver con la sensación de pertenencia. Entonces no es imitación esto. Esto tiene más que ver con cómo hago para poder, ser parte y cómo hago para no equivocarme. Bueno, esto es una estrategia que tenemos los seres humanos de hace muchos, muchos años. Porque en el fondo nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo. Lo decimos todo el tiempo en el podcast. O sea, tomamos miles y miles de decisiones diarias. Y de esas decisiones, la verdad que no tenemos información para todo. Y los datos que encontramos en el exterior son los que utilizamos para poder tomar estas decisiones. Y la validación social es uno de ellos. Entonces, las marcas que logran instalarse socialmente no solo venden productos, sino que venden aceptación. Entonces ahí empieza otro concepto, el de aceptación social, que no tiene que ver, o sea, está relacionado con el de validación social, pero no es la certidumbre la que estoy buscando, sino lo que estoy buscando es ser aceptado por ese grupo. ¿Okay? Son cosas diferentes. O sea, una marca que logra construir aceptación social, por lo general, tiene un plus de precio, tiene un ticket más alto. Ahora, esto tiene siempre un lado oscuro, que es, ¿qué pasa cuando pertenecer ya no tiene ningún tipo de privilegio? O sea, cuando, yo me acuerdo que había un eslogan de una tarjeta de crédito hace muchos años, que era pertenecer tiene sus privilegios. Y estaba basado en la promesa de la escasez. Pero cuando la tarjeta la tiene todo el mundo, y cuando esos privilegios que son en definitiva atributos tangibles, como se llama, funcionales, y ya los tiene todo el mundo, o sea, ya no hay escasez, lo tienen todos. Entonces acá se viene el problema para la marca, que es que cuando yo estoy vendiendo escasez, cuando todo tiende a commodity y te estoy dando lo mismo que todos, ese privilegio ya no tiene ese plus de precio. Nadie está dispuesto a pagar el plus de precio. Entonces, las organizaciones se ven presionadas para estar permanentemente mejorando los atributos que te van dando, mejorando las funciones del producto o del servicio o mejorando el poder simbólico que tienen. Porque gran parte de pertenecer y de tener el privilegio de pertenecer está basado en un capital simbólico, ¿no es cierto? Que la marca te da poder o estatus o sensación de pertenencia a algo, etc. Ahora bien, cuando esto pasa, las marcas empiezan a perder silenciosamente poder. Y lo pierden silenciosamente porque no están haciendo lo que deberían hacer, que es empezar a elevar el atractivo de la marca. Entonces, la presión que tiene la marca es no defraudar.
Entonces necesita ser un permanente validador social. Y te voy a poner el caso de BMW. A ver, hace algunos años BMW empezó a cambiar el diseño de los autos, ¿no es cierto? Entonces tener un BMW significaba entrar a un club de pertenencia determinado. BMW tradicionalmente empezó a vender lo que eran dos atributos muy importantes, que era uno bastante funcional y el otro absolutamente emocional. O sea, un elegante deportivo, o mejor dicho, para ponerlo desde lo funcional, un deportivo, un auto deportivo, porque funcionalmente tenía un motorazo, y aparte el aspecto era un aspecto deportivo, y lo otro era elegante. Elegante es un concepto muy, ¿cómo se llama?, muy etéreo, es muy subjetivo, con lo cual lo elegante alguien lo interpreta de una forma, otras personas lo interpretan de otra. Bueno, el jefe de diseño de BMW decidió empezar a generar diseños un poco más disruptivos, bastante más disruptivos. Se alejaban de lo que era el paradigma del prototipo de diseño de BMW. Y eso generó en las redes un montón de rechazo, porque empezó a aparecer autos que venían de otro lugar, no eran autos europeos. Y justamente los autos asiáticos estaban empezando a tomar un prototipo de diseño determinado y BMW empezó a parecerse un poco más a esos autos. En Europa tuvieron muchos haters. Curiosamente no perdieron ventas. En Asia no tuvieron haters, pero perdieron ventas por otras circunstancias económicas. Pero bueno, ¿cuál es el resultado de esto? A ver, vos lo que tenés que ser es coherente con tu comunidad histórica, pero a la vez empezar a moverte, probablemente en pasos muy pequeños, hacia una nueva comunidad, porque las comunidades históricas tienden a desaparecer. Y eso es lo difícil. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, la clave está en entender que la variación social no es un activo eterno. Es algo que es un acuerdo simbólico que tiene que renovarse todo el tiempo. Vuelvo a Apple. O sea, Apple tiene dos características muy interesantes, o tres características muy interesantes, que es amigabilidad, diseño e innovación. Ahora, la innovación de Apple. ¿Apple sigue siendo igual de innovador que era antes? Yo, por lo que vengo escuchando, por lo que voy leyendo de varios comentaristas, de varios consumidores, etc., Apple está perdiendo el filo innovador. Cuando una marca empieza a perder uno de los valores por los cuales la gente se asocia a ella, empieza lentamente a generar frustración. Yo ya voy escuchando a varios que dicen, estoy con Apple, pero porque es amigable, estoy con Apple porque puedo conectar el iPad al Apple TV, lo puedo conectar al iPhone, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si pierdo el pacto de la innovación? ¿Seguiré estando ahí? Con lo cual, ahí de vuelta vemos la presión, ¿no? La presión es, bueno, que si yo empiezo a fallar al pacto de uno de los valores y quizás empiece a perder clientela, quizás empiece a perder atractivo y quizás no pueda cobrar el plus de precio que tiene Apple respecto de otros smartphones que andan dando vuelta en el mercado. Entonces, las marcas que viven de la pertenencia, de lograr que sus clientes tengan aceptación, viven bajo una presión silenciosa, que es no dejar de ser lo que sus clientes necesitan. ¿Okay? Vos no podés dejar de ser lo que tu cliente necesita que seas para que yo siga siendo el que soy. Si te gustó el podcast, no te olvides de seguirnos en Spotify o YouTube.